Muy buenos días a todos y todas. ¿Falta alguien más unirse del equipo de investigación? Buen día, no falta. Somos nosotras dos. Excelente, bueno, vamos comenzando. Buenos días, gracias por estar participando. Damos por inicio una nueva exposición de trabajos científicos en el 32º Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, que este año se realiza en la UBA, y estamos actualmente en la sala 5 de exposición. Mi nombre es Carolina Zamorano, soy la directora del Comité Científico y seré la moderadora en esta oportunidad. Tendremos la exposición del trabajo titulado Impacto de la cuarentena por la pandemia del virus SARS-CoV-2 sobre la incidencia de casos, subtipos y tratamiento del ACV en el Hospital Escuela, cuyas autoras son Barreto Ángeles Guadalupe y Del Piano Paula, cuyos asesores son el doctor Álvarez Héctor José María y el doctor Alfonso José Emiliano, y quien tenemos como jurado evaluador en el día de hoy es el doctor Santiago Mafia. La presentación consistirá en 10 minutos de exposición por parte de las autoras y posteriormente 10 minutos de preguntas y observaciones por parte del jurado. Así que, estimada Paula, puede comenzar, o Ángeles, no sé quién va a compartir pantalla. Ahí comparto. ¿Me habilitas, por favor? Sí, fíjese, ya le habilité, no sé si puede ahora. Ahí está. ¿Me avisan cuando se ve, por favor? Perfecto, se ve. Ahí le pongo en presentación. Empiezo. Bueno, buenos días, mi nombre es Paula Del Piano y junto con mi coautora Ángeles Barreto vamos a estar presentando nuestro trabajo titulado Impacto de la cuarentena por la pandemia del virus SARS-CoV-2 sobre la incidencia de casos, subtipos y tratamientos de ACV en el Hospital Escuela. En nuestro país, el 20 de marzo de 2020 se instauró la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio debido al surgimiento de un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, que se estableció como pandemia. La misma constó de 5 meses, en la cual en nuestro trabajo principalmente abordaremos la fase 3, que comprende una movilidad de hasta el 50% de la población, y la fase 5, que comprende más del 75% de movilidad, apelando a la responsabilidad social. Esto impactó negativamente en el seguimiento de enfermedades crónicas y en el tratamiento de las enfermedades agudas, siendo el ACV el más destacado. En Argentina, un ACV se produce cada 9 minutos. Hay 126.000 casos de ACV por año y de los cuales 18.000 terminan en muerte. La Organización Mundial del ACV observó una tendencia mundial de disminución de las consultas en el periodo de confinamiento. Y luego de la flexibilización de la circulación, el número de casos fue en aumento, aunque igualmente no llegó a superar los números de años anteriores. Y esto es comprensible, ya que probablemente los pacientes priorizan evitar la exposición al SARS-CoV-2 y también generalmente los síntomas son reconocidos primero por alguien cercano o por el paciente mismo. Y esto se dificultó por el uso de tapabocas y por los limitados encuentros cara a cara. El objetivo general de nuestro trabajo es analizar el impacto de la cuarentena por la pandemia del virus SARS-CoV-2 sobre la incidencia de casos, subtipos y tratamientos de ACV en el Hospital Escuela en el periodo de agosto de 2020 a junio de 2021. Los objetivos específicos son determinar el número de ingresos de ACV durante la pandemia por COVID-19, describir la frecuencia de los subtipos de ACV consultados en el servicio de emergencia durante la pandemia, determinar factores de riesgo cardiovasculares asociados al ACV isquémico y establecer resultados funcionales al alta mediante la escala de ranking modificado IDNIS en pacientes tratados por la unidad ACV. En cuanto al diseño de nuestro estudio, fue de tipo transversal, retrospectivo y analítico. Los datos fueron recolectados a través de historias clínicas del área de estadística del Hospital Escuela, mediante el registro de RESCUE. Las consultas de ACV se evaluaron durante el aislamiento social preventivo obligatorio por COVID y su fase de restricción. Se realizó un análisis comparativo de los pacientes con ACV isquémico tratados por la unidad ACV y por otros servicios del hospital como neurología y clínica médica. Los resultados funcionales se evaluaron mediante la escala de ranking, asumiéndose como favorable una puntuación de 0 a 1 y no favorable de 2 a 6 puntos. También evaluamos el déficit neurológico al alta mediante la escala de NIS. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que ingresaron al servicio
con déficit neurológico, evaluado en la atención prehospitalaria mediante la escala FAST. Los criterios de exclusión fueron pacientes con historias clínicas incompletas o pacientes que ingresaron al servicio de emergencias y que luego fueron trasladados a otros centros por falta de disponibilidad de camas. El estudio se llevó a cabo en el Hospital Escuela General José Francisco de San Martín de la provincia de Corrientes, en el periodo de agosto de 2020 a junio de 2021. Los materiales que utilizamos fueron la escala FAST, la escala de NIS y la escala de codificado. En cuanto al análisis estadístico para variables cuantitativas, se utilizó el test de Student para muestras independientes y para las variables cualitativas la prueba de chi cuadrado. Para determinar la magnitud de asociación se utilizó como medida de efecto el odds radio y para significancia estadística se estableció un valor alfa menor a 0,05. El análisis se realizó con el software IDPSS. En cuanto a los resultados, durante nuestro periodo de estudio ingresaron 104 pacientes por ACV. Durante la fase 1 no se registraron consultas, durante la fase 3 ingresaron 13 pacientes y durante la fase 5 91 pacientes. Si vemos del total de ACV, el 61% se correspondió con el tipo isquémico, seguido por el ACV hemorrágico en un 25% y la hemorragia subaracnoidea en un 14%. En cuanto al ACV de tipo isquémico, el 5% ingresó en ventana terapéutica para la terapia de reperfusión, entendido como menos de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. De este 15%, 5 pacientes fueron tratados con RTPA y trombectomía mecánica por presentar una obstrucción proximal. 3 pacientes fueron tratados solo con RTPA y un paciente fue tratado con trombectomía mecánica dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas. Realizamos un análisis estadístico de 22 pacientes con ACV isquémico, de los cuales la media de edad fue de 63 años, más o menos 14, el NIS promedio de ingreso fue de 14, el NIS al alta de 6, la media de internación hospitalaria de 10 días. Y fue el sexo masculino el predominante en un 63,5% versus el 36,4% que fue de sexo femenino. En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares relacionados con el ACV isquémico, vimos un 81,10% fueron hipertensos, 45,50 tabaquistas, 27,30 dislipidémicos, 9,10 diabéticos, 18,20 enolistas, 22,70 tenían diagnóstico de fibrilación auricular permanente y 13,60 tenían enfermedad coronaria previa. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre factores de riesgo y ACV isquémico. En el análisis de los pacientes que fueron tratados por la unidad ACV del hospital en comparación con el manejo hospitalario, se evidenció que presentaron mejores resultados funcionales. Si vemos la escala de ranking, en la escala de ranking, 1 fue mayor en el manejo por la unidad ACV y el ranking de 6, que es la muerte, fue menor en comparación con el manejo hospitalario. A su vez, hubo un menor déficit neurológico mediante el score de NIS. Si observamos en la tabla, el NIS fue menor en comparación con el manejo hospitalario, al igual que la internación. Los resultados funcionales favorables, entendidos como el ranking de 0 y de 1, se observa una diferencia estadísticamente significativa a favor del manejo por la unidad ACV versus el manejo hospitalario con un odds ratio de 1,83. Si observamos en el gráfico, el ranking de 1 fue mucho mayor, que el ranking de 1 es la discapacidad no significativa, fue mucho mayor en el manejo por la unidad de ACV. Y el ranking de 6, que es la muerte, fue menor en comparación con el manejo hospitalario. En línea con nuestros hallazgos se evidenció una caída de los ingresos de ACV en el marco de la pandemia. En Ámsterdam hubo una disminución del 24%, en Brasil de más del 40% y en Estados Unidos de 39% aproximadamente de pacientes que fueron evaluados por ACV agudo. El aislamiento social preventivo obligatorio en sí mismo parece tener un profundo efecto no solo en la intensidad y ocurrencia del ACV, sino que también en otras enfermedades neurovasculares. La crisis del COVID generó en los pacientes en cierta medida una demora en nosocomiales, llevando a que eviten consultar en instituciones sanitarias por síntomas relacionados con enfermedades neurovasculares, aunque no está claro todavía en qué medida la reducción de las admisiones estuvo relacionada con la conducta de la población o por cambios en el sistema de salud.
En cuanto a las fortalezas de nuestro trabajo, podemos mencionar que los datos fueron recabados a través de historias clínicas que vienen de un hospital que cuenta con unidad ACV, y en lo que nos concierne es el primer estudio relacionado con la frecuencia de ACV que se llevó a cabo en la región del NEA. En cuanto a las limitaciones, hubo una falta de registro previo de las consultas de ACV, hubo una dificultad en el acceso a las historias clínicas para los estudiantes. Se llevó a cabo nuestro estudio en un solo centro de la provincia, por lo que se considera de tipo unicéntrico. El sector de estadística fue afectado por la pandemia con casos positivos y con aislamiento del personal, por lo que dificultó el acceso a las historias clínicas, y también hubieron errores en la carga de datos filiatorios que demoró más la búsqueda. Hubieron datos que no fueron declarados, omitidos o también fueron incompletos, y por todo esto nuestra muestra fue pequeña. Para concluir, el inicio de la pandemia estuvo correlacionado con una reducción de los ingresos con diagnóstico de ACV por una disminución de las consultas, por el posible miedo a exponerse al virus de COVID en el ámbito hospitalario. No se observaron resultados estadísticamente significativos de asociación del ACV isquémico con factores de riesgo cardiovasculares, y se obtuvieron mejores resultados funcionales al alta y menor déficit neurológico en pacientes tratados por la unidad ACV que en los que tuvieron un manejo hospitalario. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada, por su presentación. Ahora abrimos el espacio de preguntas y observaciones al doctor. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Paula, Ángeles. Gracias por traer el trabajo al Congreso. Bienvenidas. No sé dónde andan, pero bueno, bienvenidas al Zoom, aunque sea de la Facultad de Medicina. Gracias. Es muy interesante el planteo porque cuando empezamos con la pandemia, no sabíamos bien si esta tormenta de citoquinas generaba una trombosis pulmonar, generaba una trombosis renal, o incluso podía propender a generar accidentes cerebrovasculares. Evidentemente parece que no, por las series internacionales y mismo por lo que ustedes están señalando. De hecho, en fase 1 no hubo consultas, según anoté acá. Ahora, la pregunta que queda o resta por hacer es, ¿esto fue por miedo a que de la gente a contagiarse, o porque realmente había bajado la incidencia? Porque en definitiva, por más miedo que uno tenga, si tiene una un déficit neurológico severo, que lo va a llevar a la consulta. Yo creo que el factor miedo acá es la falta de consulta en ACV, estoy hablando. Sí, en otras patologías, no sé si es un factor a tener muy en cuenta por la gravedad de la circunstancia. Sí es cierto que asistimos, sobre todo en las primeras fases, a una disminución de las consultas generales, abandonos de tratamiento y abandono de seguimiento. Y esto sí puede explicar esto que ustedes observaron en la fase 3 con aumento de casos, ¿sí? Porque hay gente que dejó de hacer tratamiento, gente que dejó de hacer las cuestiones vinculadas a la prevención. Ahora, tengo una pregunta que me vino cuando las escuchaba. ¿Cómo se decide o cuál es el mecanismo? Porque ustedes siempre hicieron la diferenciación a lo largo del trabajo en pacientes que ingresaron a la unidad de ACV y los que recibieron tratamiento hospitalario, ¿sí? Y es un estudio de un solo centro. Esto quiere decir que la unidad de ACV está en el centro y el manejo hospitalario, por supuesto, también. ¿Cómo se decide o en base a qué se decidía el ingreso del paciente a una unidad de ACV o de stroke, o sea, especializada en eso? ¿Y cómo se decidía el manejo hospitalario? ¿Hay algún criterio de selección? ¿Era suerte? ¿Era si había disponibilidad de camas? ¿Cómo es ese proceso? No hubo un proceso de selección, porque en el hospital primero ingresan en urgencias y luego urgencias decide a qué servicio derivar. Hay veces que derivan a clínica médica y neurología, y es el menor de los casos cuando derivan primeramente a la unidad ACV. O sea, no hay un criterio que le diga al Claro, no. emergentólogo, este paciente va a unidad de ACV, este paciente va a clínica neurología. Claro, no. No. Supongo los pacientes que accedieron a tratamiento, ya sea las trombectomías o el RTPA, que fueron a unidad de ACV, supongo. Sí. Porque esto también ustedes mostraron el impacto que tiene ser tratado en una unidad especializada y ser tratado en una unidad que le va a brindar un tratamiento, pero que tal vez no esté especializada
en este tipo de cuestiones. Y esa era una pregunta, si había algún tipo de selección o de intervención para decir, este paciente va para un lado, este paciente va para el otro. Y otros, si pudieron o tuvieron en cuenta, analizar otras causas de sangrado, digo como para tener una idea, pues esto también impactó en lo que fue el ASPO, en la patología traumática y en las malformaciones arteriovenosas. Si hubo algún caso, ustedes tuvieron acceso o leyeron o algún tipo de estadística de ingresos sobre sangrados traumáticos o sangrados por malformaciones arteriovenosas, que también, si bien no son accidentes cerebrovasculares de los traumáticos, pero bueno, también tienen algún tipo de incidencia en este caso, o no lo ponderaron directamente. Hubo sí algunos casos que, por ejemplo, por hemorragia subarachnoidea, que presentaban, bueno, justamente la causa de malformaciones arteriovenosas, pero la mayoría de la base de datos no estaba completa, por ende, solamente, por ejemplo, con las hemorragias intracerebrales o subarachnoideas, no teníamos todos los datos, entonces decidimos ir directamente a analizar aquellos que tenían ACV isquémico. Perfecto, sí que fue como el 61%, creo. Sí. Bueno, la verdad es un trabajo interesante y sobre todo ver o plantear, porque esto puede volver a suceder o puede continuar, cómo es importante, y yo creo que uno de nuestros, como profesionales de la salud, uno de los desaciertos que hemos tenido es abandonar el seguimiento y control de pacientes con enfermedades crónicas, ya sea porque los pacientes no consultaban por miedo o porque nosotros estábamos abocados a otra tarea y no tanto a la de consultorio, o porque ahora estamos viendo el impacto del abandono de tratamientos y de medidas preventivas en la población general, sobre todo con patología cardiovascular, IAM, ACV, etcétera. Entonces, digo, como para repensar cómo organizarse en estas situaciones inéditas, por supuesto, no, es mi primer pandemia, así que y la de muchos. Entonces digo, inéditos, pero bueno, cómo organizar y qué el rol fundamental que tienen estos procesos a la hora de disminuir la patología crónica, ¿no? Y el impacto y la secuela que tiene el evento producido por patología crónica. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones, Paula y Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, agradezco a las autoras por haber presentado su trabajo. Va a ser un gusto volver a verlas el año que viene en la próxima edición del COCAEM, que también será acá en la UBA, y esperamos que puedan venir de manera presencial. Gracias por todo el recorrido de estos meses, tanto en las evaluaciones y demás, por estar siempre atentas. Y bueno, ya finalizamos. Gracias al doctor por haber participado. Que tengan muy buen día, cuídense. Hasta luego. Igualmente, Igualmente. muchas gracias. Gracias.